Hola a todos, mis queridos seguidores de Nombre del Canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren súper bien, con la mejor energía para arrancar esta semana, por supuesto, para enterarse de los últimos chismes y noticias del mundo del entretenimiento. Como siempre, es un placer tenerlos de vuelta por aquí. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un asunto que, sinceramente, creo que muchos de ustedes esperaban con ansias. Así es. Vamos a hablar de un posible reencuentro, de una reconciliación que ha encendido las redes sociales y los corazones de muchísimos fans. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y su ex, y las señales que apuntan a que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Si les gusta estar al día con todo lo relacionado con sus actores favoritos y aman los dramas y las sorpresas, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos, no olviden lo de siempre, lo que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Suscríbanse a Nombre del Canal. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, gracias de corazón. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, prepárense porque la historia de hoy es digna de una telenovela, pero en la vida real. Kerem Bürsin, el galán turco que conquistó corazones con su carisma y su talento, y nombre de la ex, si es conocido, o simplemente su ex, han estado en el ojo del huracán mediático. Ustedes saben que la vida amorosa de las celebridades siempre es un tema candente, y en este caso, la posible reconciliación entre Kerem y su ex ha generado un revuelo impresionante. Durante meses, los rumores de su separación circularon incansablemente, dejando a muchos fans con el corazón un poco roto, esperando ese momento en que tal vez, solo tal vez, volvieran a verse. Y parece que ese momento podría haber llegado. En las últimas semanas, hemos visto una serie de indicios, pequeños detalles que, sumados, forman un cuadro bastante convincente. Para empezar, hemos sido testigos de interacciones sutiles pero significativas en redes sociales. No me refiero a un simple me gusta casual, no. Hablamos de comentarios, de likes a publicaciones que, para los observadores más agudos, no pasaron desapercibidos. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando se trata de celebridades, y específicamente de Kerem Bürsin, nombre de la ex, todo es analizado al detalle. Uno de los puntos clave que ha alimentado esta teoría es la presencia de ambos en los mismos eventos o, más intrigante aún, en la misma ciudad o incluso en el mismo círculo social. Si bien esto podría ser simplemente una casualidad, la frecuencia con la que se ha dado es lo que llama la atención. Hemos visto fotos y vídeos, a veces por separado, pero la energía del ambiente sugiere una posible cercanía que va más allá de una amistad casual. Piénsenlo, en el mundo de las celebridades, si alguien quiere evitar a otra persona, suele ser bastante hábil para hacerlo. El hecho de que se les vea cerca, aunque sea en el mismo contexto, es una señal importante. Además de las redes sociales y los eventos públicos, los amigos en común también han jugado un papel crucial. A menudo, los amigos son los que conocen la verdad, o al menos, los que tienen una idea de lo que está sucediendo. Hemos notado que varios de los amigos cercanos de Kerem también son amigos de nombre de la ex, y viceversa. Esto crea un terreno fértil para los reencuentros, para las conversaciones, para que la chispa, si es que aún existe, se reavive. Hemos visto amigos compartiendo fotos donde, aunque no aparezcan juntos directamente, la presencia implícita de ambos en el mismo círculo crea una atmósfera de posible cercanía. Y hablemos de los medios. Los paparazzi, como siempre, están haciendo su trabajo y han captado algunas imágenes que, si bien no son definitivas, sí alimentan la especulación. A veces, se trata de ver a uno saliendo de un lugar donde se sabe que el otro estuvo,
o de coincidir en aeropuertos, en cafés, en esos lugares donde las celebridades intentan pasar desapercibidas, pero no siempre lo logran. Y cuando se les pregunta directamente, las respuestas suelen ser evasivas, un estamos bien, un somos buenos amigos, que, en el lenguaje de las celebridades, puede significar muchas cosas. Ahora, es importante recordar que, hasta ahora, no hay una confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin ni de, nombre de la ex. Ellos son libres de mantener su vida privada como deseen. Sin embargo, como fans, es natural que nos hagamos preguntas, que analicemos cada detalle y que desarrollemos nuestras propias teorías. Y, seamos sinceros, es divertido hacerlo. La expectativa de un posible regreso es emocionante. La idea de ver a esta pareja que tanto nos gustó junta de nuevo tiene un atractivo especial. Recordemos que su relación anterior fue seguida de cerca por millones de personas. Su química en pantalla, según lo que se veía, también en la vida real, cautivó a muchos. Verlos separados fue un golpe para muchos de sus seguidores. Por eso, cuando surgen estas señales de reconciliación, la esperanza se renueva, y las ganas de verlos felices, juntos de nuevo, se intensifican. Además de las pistas externas, también hemos visto, a través de sus entrevistas y apariciones públicas individuales, un cierto tono de madurez y reflexión al hablar de sus relaciones pasadas. No se trata de culpar o de lanzar indirectas, sino de un entendimiento de lo que fue, de lo que aprendieron. Este tipo de madurez es fundamental para que cualquier relación, ya sea nueva o una segunda oportunidad, pueda prosperar. Si ambos han crecido como personas y han aprendido de sus experiencias, esto podría ser una base sólida para un futuro juntos. Pensemos en la cantidad de energía que se gasta en especular. Las redes sociales explotan con comentarios, teorías, edits de fans. Es un fenómeno cultural, esta conexión que creamos con los personajes públicos, con sus vidas. Y cuando se trata de Kerem Bürsin, un actor con una base de fans tan apasionada y leal, es natural que cualquier noticia sobre su vida personal genere tanto revuelo. Es fascinante cómo un simple like o una foto casual pueden desatar toda una tormenta de especulaciones. Y es ahí donde entra nuestro papel como analistas de noticias de entretenimiento. Desmenuzamos cada detalle, buscamos patrones, interpretamos miradas y gestos. En este caso, los patrones parecen apuntar hacia un acercamiento. No podemos ignorar que, en ocasiones, estas especulaciones pueden ser exageradas o, incluso, infundadas. Los medios a veces crean narrativas que no siempre se corresponden con la realidad. Sin embargo, cuando múltiples fuentes y detalles coinciden, es difícil descartar la posibilidad por completo. Y en el caso de Kerem Bürsin y su ex, la convergencia de estas señales es lo que ha puesto a todos en alerta. Imaginen la escena, un posible reencuentro, una conversación, quizás un café, una cena. Pequeños pasos que van construyendo un nuevo camino. La presión de ser figuras públicas añade una capa extra de complejidad a cualquier relación, especialmente a una que ya ha pasado por el escrutinio público. Si deciden intentarlo de nuevo, tendrán que navegar estas aguas con cuidado y sobre todo, con el apoyo de sus verdaderos amigos y familiares. ¿Y nosotros, como fans, qué podemos hacer? Pues, en este punto, lo mejor es observar, disfrutar de las pistas y, sobre todo, respetar su privacidad. Si finalmente confirman su reconciliación, será una noticia maravillosa para muchos. Si no, bueno, siempre tendremos los recuerdos de su tiempo juntos y la expectativa de lo que les depare el futuro, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. La espera por una confirmación oficial puede ser larga y llena de ansiedad, pero también es parte de la emoción de seguir la vida de nuestros artistas favoritos. La incertidumbre es lo que mantiene el interés vivo. Y en este caso, la incertidumbre está rodeada de optimismo y esperanza. Los invito a que reflexionen sobre esto. ¿Creen que es una reconciliación real?
¿Qué les hace pensar eso? ¿Qué esperanzas tienen para ellos? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Y bien, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo, un viaje por las últimas especulaciones sobre Kerem Bürsin y su ex. Hemos desglosado las pistas, analizado las interacciones y compartido la emoción que rodea esta posible reconciliación que muchos esperaban. Vimos cómo las redes sociales, los amigos en común y las apariciones públicas han alimentado los rumores, creando una atmósfera de esperanza para aquellos que desean ver a esta pareja junta de nuevo. Es un recordatorio de cómo, a veces, las segundas oportunidades pueden ser significativas, especialmente cuando hay crecimiento personal y lecciones aprendidas de por medio. Aunque no tengamos una confirmación oficial, la posibilidad en sí misma ha generado un gran entusiasmo en la comunidad de fans. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ha sido un placer compartir estas noticias y especulaciones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Ahora, la parte más importante, ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin y su ex se han reconciliado? ¿Qué es lo que más les sorprendió de este posible reencuentro? Dejen sus comentarios, sus opiniones, sus teorías ahí abajo. Sus aportes enriquecen enormemente nuestro canal y esta conversación. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo, o simplemente les ha sacado una sonrisa de expectación, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, con quienes Cr. En que disfrutarían de esta noticia. Y si aún no están suscritos y quieren seguir recibiendo todo el contenido jugoso del mundo del entretenimiento, suscríbanse a Nombre del Canal, ahora mismo y activen esa campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más entretenimiento. Hasta la próxima. Adiós.